Buenos días, nosotros somos de la Universidad Tecnológica de Tecamac en la División de Procesos Industriales, área de manufactura, con la materia de electricidad y magnetismo, con el ingeniero José Luis Juárez Pereira. Eh, Haremos una exposición sobre la electrostática. Mi grupo está integrado por Asmuesca Hernández César, Bautista Villasana Yadira Alejandra y yo, Gómez Abasolo Ángel Gabriel. Bueno, el resumen de la presentación es acerca de la electrostática, que se divide en resistencia, resistividad, conductor, semiconductor, superconductor, aislante de longitud, área transversal y ecuación de la resistencia de los conductores. La resistencia se define como la oposición que fluye la carga eléctrica, aunque la mayoría de los metales son buenos conductores de electricidad. Todos ofrecen cierta oposición a que el flujo de carga eléctrica pase a través de ellos. Bueno, en otras palabras, lo que es la resistencia es la oposición del flujo de corriente en el circuito eléctrico y ese se mide en ohms. La siguiente, por favor. La resistividad es una magnitud inversa a la conductividad, aludiendo al grado de dificultad que encuentran los electrones en su desplazamiento, dando una idea de lo bueno o mal conductor que es. Este describe el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica. El siguiente. Bueno, la fórmula de la resistencia. Bueno, la resistencia tiene el símbolo de R, que es la resistividad del material por la longitud del conductor entre el área de sección transversal del conductor. La de la resistividad es el símbolo P, que es la resistencia del material por el área de la sección del conductor entre la longitud del conductor. La diferencia entre ellos es que la resistividad es una propiedad que depende de la resistencia y de su geometría. Y la resistividad es una propiedad solamente del conductor, bueno, del material. Siguiente, por favor. Un conductor es el que permite el transporte de carga eléctrica. Son los materiales que ofrecen muy poca resistividad, donde los electrones pueden moverse fácilmente. Unos ejemplos serían la plata, cobre, oro y aluminio. Ahora un semiconductor. Un semiconductor es todo aquel material que se puede actuar con un conductor permitiendo el paso de una corriente eléctrica o como un aislante impidiendo eh, que los factores como pueden ser la temperatura ambiente, el tipo de estructura atómica o el mismo campo eléctrico. Tipos de semiconductores. Semiconductores extrínsecos tipo N. Este tipo de material, de- los electrones superan los números de huecos o portadores de carga libre, que serían de carga positiva. Semiconductores extrínsecos tipo P. En ese caso, el material de la impureza añadida, en lugar de aumentar los electrones disponibles, en aumentar los huecos. Siguiente, por favor. Ejemplos de materiales semiconductores. Primero sería silicio, que sería Si, germanio, que sería Ge, arsenio de galio, que sería Ga, hay mayúscula S, azufre, oxígeno, cadmio y selenio. Siguiente, por favor.
¿Qué es un superconductor? Eh, la superconductividad es la propiedad de determinar materiales que les permite conducir corriente sin que se produzca una pérdida de energía ni que haya resistencia en alguna. Generalmente los conductores metálicos hallan los superconductores cuando se les disminuye la temperatura. Siguiente, por favor. Métodos de obtención de los materiales de superconductores. La obtención de los materiales superconductores está sujeta a conseguir temperaturas extremadamente bajas, por lo que habitualmente se recurre a los elementos como el helio o nitrógeno líquido. Ejemplos de los materiales superconductores. Uno sería el carbón, que esto funciona como un material superconductor formando estructuras orgánicas, elementos puros. En esta categoría podría nuevamente entrar el carbono como una sustancia pura. Este tipo de superconductores son en su mayoría de tipo 1, aluminio y estaño. Son dos materiales de tipo hábil, muy utilizados a tener superconductividad en unas temperaturas críticas. Estroncio y bario permanecen en el grupo de alcalinos dentro de la clasificación de materiales y bajo las ciertas condiciones que tienen el superconductor. Azufre y selenio son dos sustancias orgánicas que a subir a altas temperaturas presentan comportamientos de materia superconductor. Oxígeno es un gas que, debido a un gran electronegatividad, que es una tendencia a la de atracción de electrones a otros átomos hacia él, que hacen un superconductor en condiciones de presión alta. Siguiente, por favor. Eh, un aislante. El aislante está relacionada a varias ramas, se podría decir, que permite la transmisión de sonido, de calor y frío. También se puede utilizar como un aislante, también, bueno, se refiere al acto de que se aleja una persona a comunicarse con los demás. Siguiente, por favor. Pero por otra parte, también se le conoce como un aislante a un material que impide la transmisión de algo como la electricidad, que es un conjunto de fenómenos físicos derivados al producto del movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas. Y esto hace que repelezca la humedad y la cantidad de vapor que hay en la atmósfera. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el área transversal. El área transversal o la sección transversal es una sección de un cuerpo perpendicular a su eje predominante. En esta parte podemos ver una flechita donde marca cuál sería el área transversal. Eh, este pues término es un tanto pues ambiguo porque se refiere al hecho de que está transversal a este mismo material, ya que normalmente se le considera como un círculo perpendicular que forma parte del eje de simetría de la figura o el área que estemos trabajando. Esta sección transversal tiene un área que se denomina área transversal y se calcula o se halla calculando el área según su forma y sus dimensiones. En el caso de la sección transversal de un cable redondo, pues tenemos que el área es igual a pi por el radio al cuadrado de este cable redondo. Por lo tanto, el área va a ser igual a pi por el diámetro entre 2 al cuadrado o igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Eh, Cada material va a tener diferente, pues, denominación de su área transversal dependiendo sus características.
La sección transversal o área transversal, pues nos sirve para determinar la capacidad de conducción de, por ejemplo, un cable, dependiendo del tipo de material conductor, ya sea, por ejemplo, cobre o como mencionaba anteriormente, pues hay diferentes tipos de, pues, de materiales conductores, superconductores, semiconductores, y en ellos se basa este tipo de, pues, el área transversal y su capacidad que tenga dependiendo cada material. Podemos ver en la imagen, pues, una comparación entre los grosores y los flujos. Por ejemplo, un grosor, considerándolo normal, tiene una resistencia de 1, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, el doble de este grosor va a tener la mitad de la resistencia. Y el triple de grosor va a tener un tercio de la resistencia. Esto, pues, porque es proporcionalmente, va variando dependiendo de las condiciones. Ok, la resistencia de los conductores o la resistencia eléctrica nos indica la oposición que presentan estos conductores al paso de la corriente eléctrica. Como ya lo había mencionado, se mide en ohmios o en ohms, y pues los materiales conductores tienen muy poca resistencia, por lo que permiten que este flujo pues sea más rápido. Y los materiales aislantes presentan una mayor resistencia, que es lo que permite pues un menor paso de electrones. Aquí podemos ver la ecuación de la resistencia de los conductores, que para un conductor dada una temperatura determinada, se puede calcular la resistencia a partir de esta fórmula, donde R es la resistencia del material, la P es la resistividad eléctrica, L el largo del material y el A es la sección transversal de nuestro material. Estos coeficientes de resistividad ya están preestablecidos, ya cada material tiene un coeficiente distinto, por lo que se considera o se tienen algunas tablas en donde podemos obtener este material. No es como tal que haya que calcularlo, pues para hacer una operación, simplemente ya están dados y se toman, pues, por ejemplo, el de la plata es 1.59 por 10 a la menos 8 y está dado en, pues, en ohms por metro. Estas tablas generalmente están dadas a una temperatura ambiente entre 20 grados y 25 grados Celsius. Aquí podemos ver un ejemplo de aplicación de esta fórmula, en donde pues el ejemplo dice determina la resistencia de 2400 centímetros de alambre de plata que posee un diámetro de 25 centímetros. Como lo mencionaba anteriormente, el dato de la P ya lo tenemos, entonces únicamente recurrimos a las tablas y obtenemos este dato que es de 1.59 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Posterior a ello debemos de sacar pues la distancia en metros, que en este caso son 2400 centímetros. Para transformarlo a metros, pues hacemos la conversión y nos da 24 metros. La distancia igual transformamos a metros, ya que estaba dada en centímetros, y pasamos a sacar el área. El área, como nos habla que es un alambre eh, y nos da el diámetro, pues suponemos que es un cilindro, un diámetro, y sacamos el área con el pi por radio al cuadrado y nos da el área de 0.04908 metros cuadrados. Una vez teniendo todos los datos, pues recurrimos a la fórmula, ya que tenemos todo, únicamente es sustituir. Sustituimos y pues considerando también las unidades, tenemos que aquí son metros por metros y aquí tenemos metros cuadrados, por lo tanto se eliminan y nos queda en ohms. Entonces diríamos que la resistencia pues de ese alambre de plata sería de 7.775 por 10 a la menos 6 ohms. Y esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos su atención y pues muchas gracias.